Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Bueno, entonces, antes de comenzar con nuestra explicación el día de hoy, vamos a estar terminando Romanos capítulo 2 y la idea es tener una conversación acerca de este capítulo. También voy a estarles pidiendo pues que vayan leyendo un versículo, y nosotros vamos a ir como yendo verso por verso, tratando de leer, ¿no? Todo el capítulo. Lo dejamos la última vez en el versículo 5. Fue lo último que leímos, perdón, sí, versículo 5 fue lo último que leímos del capítulo 2. Y entonces, antes de comenzar, pues me gustaría que hiciéramos una oración, que le entregáramos este tiempo al Señor, para que el Señor pudiera hablar a nuestra vida, para que nosotros podamos aprender, y para que podamos, pues, digamos, de la mejor manera, ¿no? Poder recibir esta información y aplicarla a nuestra vida. Entonces, lo invito a que donde está pueda cerrar sus ojos, inclinar su rostro y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Señor, hoy te damos gracias por este día. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra. Gracias por la revelación de tu Espíritu Santo que nos enseña, Señor, las cosas. Pedimos, Espíritu Santo, que abra nuestros ojos y nuestros oídos para poder entender el día de hoy, Señor, lo que vayamos a leer, que lo podamos entender y que lo podamos practicar en nuestra vida. Hoy, Señor Jesús, ponemos delante de ti, Señor, nuestro conocimiento, ponemos lo que sabemos, todos de pronto títulos que tenemos, posición ministerial, Señor, y la rendimos ante ti, Señor, y reconocemos que simplemente, Señor, somos tus siervos, Dios, más allá de cualquier título o cualquier puesto, Señor, en el ministerio, Señor. Nosotros somos tus siervos, y tus discípulos que queremos, Señor, aprender a los pies del Maestro. Entonces, te damos gracias por este día, gracias por la revelación de tu palabra, gracias, Señor, por este tiempo en el que tú te sientas a la mesa con nosotros a enseñarnos de tu palabra. Hoy pedimos, Señor, que podamos escuchar atentamente. Abrimos, Señor, nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder recibir esta palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que lo que aprendamos el día de hoy, Señor, lo podamos aplicar y lo podamos enseñar a otros. Te amamos, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar con, con la lectura de Romanos capítulo 2. Venimos hablando, ¿no?, acerca del juicio de Dios. Es como lo que se comienza a hablar en Romanos capítulo 2 y Pablo titula esta pequeña parte de la carta como el justo juicio de Dios. No solamente el juicio, pero el justo juicio. Y es algo bueno para comenzar a entender em, cómo es el juicio de Dios y cómo podemos ver en sus acciones el carácter que Él tiene. Habíamos leído, em, habíamos leído antes, en el versículo 2 de Romanos, capítulo 2, lo siguiente: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Entonces, mm, es bien importante esto. Eh, lo que Pablo comienza a decir en Romanos 2 es que el juicio de Dios es basado en la verdad, es decir, que su juicio es imparcial, que es justo, que no tiene prejuicios. Se trata de la verdad, ¿sí? Entonces, en esto nos basamos. Al comenzar a leer esto, habíamos leído en los primeros versos acerca de que Dios es un Dios justo,
que nosotros no deberíamos condenar a los demás por sus pecados si nosotros practicamos esos mismos pecados. El apóstol Pablo habla de la hipocresía. Entonces, vamos a comenzar a leer en el versículo 7. El versículo 7 es donde retomaremos la lectura el día de hoy. Versículo, yo creo, para entender el 7, vamos a leer el 6, el 7 y el 8, que sería para comenzar nuestra discusión. Así que después de cada versículo, yo les voy a pedir que de pronto me puedan decir como que entienden de cada versículo y ya luego vamos a ir a la explicación. Fíjense que es bien interesante el versículo 6, ¿no? Que dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Em, y digamos que muchas veces este versículo puede causar que algunas personas se confundan con respecto a los medios de salvación. ¿Sí? Y la pregunta que surgiría sería, ¿somos salvos por nuestras obras y condenados por nuestras obras? La respuesta es no, y creo que nosotros lo sabemos bien, porque el mensaje de Pablo aquí es, y en otros lugares de las epístolas de Pablo, su mensaje es que somos salvos por gracia mediante la fe. Am, pero aquí lo que Pablo está enseñando claramente, él está enseñando acerca de cómo una persona puede ser salva a través de la fe en los siguientes versículos. em, pero lo que les está, y como lo dice en el capítulo 3 en el versículo 18, capítulo 3 versículo 18, perdón, em, perdón, no es capítulo 3 versículo 8, es en otro versículo de las epístolas de Pablo que dice que una persona es justificada, afirmó que una persona es justificada por la fe sin observar la ley. Entonces, el contexto inmediato en el que Pablo nos está hablando es, Pablo no estaba enseñando cómo nosotros somos reconciliados con Dios, sino cómo Dios juzga la realidad de nuestra fe, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo aquí no está hablando de nosotros nos reconciliamos con Dios de acuerdo a las obras que nosotros hacemos. Lo que está diciendo es el juicio de Dios, que es un juicio justo, ¿sí? Es algo que Dios hace, ¿sí? El juzgar la fe de las personas, pero lo juzga para ver si esta fe hace diferencia en la manera en la que una persona vive. Y esto lo vemos en el versículo 6, 7 y 8, que eran los que leían el hermano Ever, porque dice entonces, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Entonces, fíjense que la fe refleja un tipo de acciones, ¿sí? La fe no es una cualidad abstracta que pueda ser, digamos, validada por alguna prueba espiritual ajena a la vida, ¿sí? Dios juzga la fe por la diferencia que hace en cómo vive realmente una persona. Y eso es a lo que se refiere aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, ustedes se les pagará a cada uno conforme a sus obras. Si ustedes buscan la vida eterna, si perseverando en el bien hacer, buscan la gloria. Y fíjense que la gloria en este contexto era lo que el apóstol Pablo mencionaba en el capítulo anterior, ¿sí? En el capítulo anterior, cuando él habla acerca de cómo los hombres se entregan a sus pasiones vergonzosas, cuando habla acerca de cómo las personas eh, eh, no aprobaron tener en cuenta a Dios y por eso Dios los entregó a su mente reprobada. Vemos que en el versículo 23 del capítulo primero, eh, el apóstol Pablo dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de imágenes de hombre corruptible. La gloria de Dios es el Señor, ¿sí? Es esa gloria incorruptible. Esa gloria incorruptible. Entonces, cuando vamos al capítulo 2 y habla acerca de los que buscan esta gloria, esta honra, esta inmortalidad, es los que tienen sus ojos puestos, ¿sí?
en el fin, ¿sí? Los que tienen sus ojos puestos en esta inmortalidad, en recibir, en buscar esa gloria, en perseverar, en hacer el bien hasta para poder cuidar su salvación, ¿no? Entonces, luego en el versículo 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Y fíjense que en el versículo anterior habla acerca de la verdad de Dios y cómo la verdad está tan relacionada con la persona que Dios es. Entonces, algo en lo que debemos fijarnos aquí del versículo 6 al 8, bueno, es primero, no somos salvos mediante las obras que hacemos, claro que no, pero las obras sí demuestran la fe de una persona, ¿sí? Dios juzga la fe por la diferencia que hace en cómo una persona vive y las decisiones que nosotros tomamos, cómo nosotros actuamos, cómo nosotros hablamos, ¿verdad? La manera en la que nosotros tenemos presente a Cristo en nuestro caminar diario demuestra una fe, demuestra que la fe que hay en nosotros es verdadera. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Quisiera saber si de pronto el hermano Ever, que fue el que leyó estos versículos, si quisiera añadir algo. De pronto hubo algo en la lectura que puede resaltar, o no sé qué piensa, o alguien que haya, que leyó estos versículos de 16 al 8 con nosotros, algo que ustedes quieran complementar de estos versículos, algo que quisieran compartir, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos a pasar a leer el versículo del versículo 9 al 11. Esos versículos son bien interesantes y algo que, digamos, puede llamar la atención de una persona. Algo que puede llamar la atención de una persona es, ¿cómo así? Judío primeramente y después el griego. Judío primeramente, pero también al griego. Esto no tiene sentido porque luego Dios dice, pero no hay acepción de personas. ¿A qué se está refiriendo? Con el primer lugar, con este también, y luego dice, pero no hay acepción de personas. Entonces, Dios hace acepción de personas, no hace acepción de personas. ¿Tienen en primer lugar a los judíos? ¿No tienen en primer lugar a los judíos? Son preguntas que pueden surgir, pero Pablo no está diciendo aquí que los judíos sean mejores o peores que los gentiles, ¿sí? Solo que los judíos fueron los primeros en recibir la revelación de Dios, ¿sí? Que los puso en un primer lugar, ¿sí? No solo para salvación, sino también para condenación. Y esto no debe verse, este versículo no debe verse como de pronto que Dios tenga favoritismo o que tenga unos favoritos para él, ¿sí? De hecho, aquí expresa un sentimiento que se repite a lo largo de las escrituras y es Dios no muestra favoritismo, ¿sí? El origen étnico o el privilegio racial no impedirá que Dios bendiga a quienes hacen el bien, ¿sí? O castigue a las personas según lo que hayan hecho, su color de piel, no tiene nada que ver, ¿sí? Dios no proporciona salvación ni condenación a las personas basándose en nada más que su fe y la obediencia a Él. Y esta es la definición de imparcialidad, ¿sí? Dios es un Dios imparcial y es un Dios que no hace acepciones. Cuando vamos a la luz de la palabra y leemos los versículos que leía la hermana, Elida, si no estoy mal, que dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Fíjense que acá entonces lo que hablábamos dice, el judío primeramente y luego también el griego. Versículo 10, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Luego dice, porque no hay acepción de personas para Dios. Y yo creo que la clave para entender este versículo es la palabra todo. La palabra todo. Si usted tiene un esfero, si tiene un resaltador, si tiene un lápiz, lo invito a que pueda subrayar conmigo la palabra todo, para que sea de más fácil entender este versículo. Eh, Cuando dice acá todo, todo en el versículo 9 y luego también todo en el versículo 10 que también lo estoy subrayando.
¿Listo? Porque fíjense que primero dice, ¿no? Entonces, tribulación y angustia, tribulación y angustia. Y fíjense que aquí entonces estos son sinónimos de qué? La tribulación y la angustia de qué son sinónimos. Eh, Son sinónimos prácticamente de condenación, ¿sí? Y en el versículo 10 dice gloria y honra y paz. Estos son sinónimos de qué? De salvación. Entonces, fíjense que dice tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Entonces, la condenación es ¿para quién? Para todo ser humano. Y luego dice, primeramente judío primeramente y también el griego. Entonces, lo que nosotros hablábamos, ¿sí? Dios no tiene favoritos. Él no piensa que los judíos sean mejores o peores que los gentiles, pero los judíos fueron los primeros en recibir esta revelación de Dios, ¿sí? Y luego dice, bueno, pero también los griegos luego la recibieron, ¿sí? Versículo 10 dice lo mismo. Dice, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Y aquí otra vez vamos con la palabra clave, a todo, todo. Tanto judío, porque dice judío primeramente, y luego dice griego. Entonces es algo clave para que podamos entender nosotros este versículo mejor, versículo del 12 al 13, del 12 al 13. Yo creo que la clave de todo este pasaje, del versículo 12 al versículo 13, es lo que dice en el versículo 12, ¿sí? Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, ¿sí? Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Fíjense que aquí Pablo menciona dos grupos de personas, los que están bajo la ley y los que están fuera de la ley, ¿sí? Y el contexto describe además a estos grupos como judíos y gentiles, ¿sí? Y es importante reconocer que en este contexto judío, bueno, pues se refiere al israelita, el que conoce la ley, mientras que un gentil se refiere a, pues, se podría decir, ¿no? Que los bárbaros o los paganos que no tienen ley ni ninguna relación personal con Dios, ¿sí? Estas personas que pues ignoran los estatutos de Dios. Ahora, eh, cuando dice aquí, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, ¿sí? Vemos que entonces un gentil pues no se refiere a un judío que ha aceptado a Cristo, claramente, ¿cierto? Eh, pues como su salvador personal. Y esta es una definición importante para comprender el texto que vemos aquí, ¿sí? Lo segundo que hay que entender o que mencionar entre la similitud de pronto de estos dos grupos es que los siguientes versículos contienen muchos contrastes, ¿sí? Muchos contrastes entre pues, estos dos grupos. Pero el versículo se centra primeramente en dos similitudes vitales, ¿sí? ¿Cuáles son estas similitudes? Aquí las podemos ver. Ambos pecan, ¿sí? Ambos pecan. Y luego todo lo demás en este pasaje debe leerse a la luz de estos dos hechos, ¿sí? Cuando las personas se sientan a veces, o ustedes y en general, yo he escuchado a muchas personas que se pueden sentir confundidas acerca de este pasaje, pero todo lo que vamos a leer de aquí en adelante, todo debe ser considerado a la luz del versículo 12. Eh, Entonces, pues como mencionaba anteriormente, ¿no? Pues Dios no hace acepción de personas, que es lo que encontramos en el versículo 11, ¿sí? Pero eso no significa que su juicio hacia todas las personas sea el mismo, ¿sí? Que es bien importante. Porque Pablo deja claro esto cuando él menciona dos grupos diferentes en dos situaciones diferentes, ¿sí? Los judíos con la ley y los gentiles sin ella, ¿sí? Y el hecho de que los judíos tengan la ley es bueno en el sentido en el que es más fácil obedecer la ley, pero la mera posesión de la ley no equivale a salvación, que es lo que hemos visto a lo largo de la narrativa bíblica, a lo largo de la narrativa bíblica, um, que es el punto que Pablo expresa en el versículo 13, ¿sí? Él dice, porque no solo los oidores de la ley, los justos ante Dios,
sino los hacedores de la ley serán justificados. Fíjese que hace un contraste entre los que oyen, y lo podemos decir como entre paréntesis, los que poseen la ley, y luego dice, pero luego están los hacedores, ellos serán los que sean justificados. Los que siguen la ley no solamente son los justos, ¿sí? Pero los que la obedecen, ¿verdad? Son los justos. No solamente los que la oyen, sino los que la practican, que esto es vital para entender esto. Y aquí viene un gran debate en las escrituras, eh, porque entonces dice, ¿cómo se va a juzgar, no, a las personas que no han recibido la ley mosaica y las personas que, digamos, no tienen la ley, que Dios, digamos, no se ha revelado a ellos? Cuando, bueno, nosotros ya leíamos anteriormente que Dios también se ha revelado, ¿no? A través de su creación, pero no vamos a entrar como en esa discusión. Pero aquí nosotros vemos que Pablo sostiene que si bien se juzga a ambos grupos, se los juzga también de manera diferente, ¿sí? Eh, Dios obviamente no juzgará a los gentiles según la ley mosaica escrita, porque la ley no estaba disponible para ellos, ¿sí? Es lo que Pablo está intentando decir. Pero nosotros también sabemos que el favor y el perdón de Dios son tan imparciales para la humanidad, pero también sabemos que esto pasa con su juicio también, ¿sí? Por esta razón, de pronto podría ser un poco eh, podría mostrar favoritismo, ofrecer las mismas bases del juicio para quienes tienen la ley como para quienes no la tienen. Pero Dios nos muestra favoritismo, ¿verdad? Que es lo que nosotros vemos en el versículo 11, que dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, se usa un conjunto de criterios separados, ¿sí? Entonces, las personas son responsables del conocimiento de la verdad, ¿sí? Del conocimiento de la verdad que se le resultó asequible, no por lo que no era asequible, ¿sí? Entonces, esto significa que para la persona que posee la ley, ¿sí? El juicio es severo. Y pues obviamente el juicio también será severo para los que no poseen la ley, aunque se podría decir que no sería tan severo, ¿sí? Y yo creo que aquí algo que es, digamos, importante, ¿no? Entender es que todos hemos pecado, ¿sí? Todos hemos pecado. Por ende, todos necesitamos la obra redentora de Jesucristo en la cruz, ¿sí? Digamos, aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es en el contexto, ¿no? Que los gentiles que pequen perecerán, ¿sí? Pero la ley de Moisés no será utilizada como norma de juicio contra estos gentiles, ¿sí? Y fijémonos que lo que el apóstol Pablo está intentando decir es que los gentiles, ellos no están excluidos del juicio por su ignorancia de la ley, porque eso sería un favoritismo de parte de Dios, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que la clave es que ambos han pecado, ¿sí? Por igual, uno fuera del otro, dentro de la ley. Y vamos a hablar algo muy interesante más adelante, que es una ley natural y la ley mosaica. Pero un poco para responder como más la pregunta, la hermana Rosa, todos hemos pecado, por ende todos necesitamos la obra redentora de Jesús, ¿sí? Y, y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Entonces Jesús es el camino, ¿sí? Y eso es clave, hay que entender eso. Jesús es el camino. Finalmente hay muchas personas de diferentes denominaciones, muchas maneras de hacer las cosas. No sé si recuerdan el primer problema denominacional que hubo en la Biblia, fue cuando los discípulos le dicen a Jesús, hey, muchos están sacando demonios en tu nombre, muchos están expulsando demonios en tu nombre, pero ellos ni siquiera son de aquí, de tu grupo de discípulos. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que les dice Jesús? Entonces dice, déjenlos, déjenlos. Entonces, finalmente todo va a estar es en cómo me relaciono yo con Jesucristo. Y si yo conozco a Jesucristo, ¿sí? Él es el camino, la verdad y la vida. Si yo lo conozco, si Él reina sobre mi vida, si yo he decidido cargar mi cruz y seguirlo a Él, si yo he aceptado su sacrificio y he aceptado que Él murió, resucitó y que Él volverá,
entonces ahí, ¿no? Entonces seré salvo. Pero aquí lo que el apóstol más se refiere es como en el contexto para que podamos entender los gentiles y los de la ley mosaica. Entonces hay diferentes métodos de hacer las cosas, pero lo que yo podría decir es, eh, todo se resume es en cómo reacciono yo al Mesías crucificado en la cruz, ¿sí? ¿Cómo reacciono yo a eso? ¿Sí? Cómo mi vida es cambiada y transformada. Y por eso, por cómo yo reacciono a eso, ahí mi fe será evaluada, ¿sí? Como lo dice el apóstol Pablo en el capítulo, en el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuáles son mis obras? ¿Cuáles son mis acciones que reflejan esa verdadera convicción y esa fe? Más allá de los días de reposo, más allá de todas las prácticas y rituales, ¿cómo reacciono yo a mi fe y a lo que Cristo hizo por mí en la cruz? ¿Sí? Yo creo que eso vendría siendo como eh, hacia donde deberíamos como fijarnos, ¿no? Exacto, porque hay una diferencia entre el pueblo judío y el Estado de Israel, ¿sí? Hay una diferencia y bueno, eso ya es una gran discusión política, eh, pero nosotros leíamos en Introducción a los Evangelios que una de las características de Cristo, de Jesús, es que Él era Dios, ¿sí? Y en Juan 1:1 leíamos que Dios, eh, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, que Jesús estaba con Dios antes de todo, ¿sí? Antes de todo, incluso Jesús dice que antes de Abraham él era, ¿sí? Entonces, eh, Jesús es Dios, ¿sí? Y reconocer su divinidad es importantísimo, ¿sí? Reconocerlo como Señor y Salvador. am, en esto se basa, ¿no? He tenido la posibilidad de hablar con personas que creen en Jesús como personaje histórico, pero, pero ¿dónde queda la obra dónde queda la obra de redención de Jesús? ¿Sí? Nosotros necesitábamos a alguien que fuera nuestro redentor, ¿no? Durante toda la Biblia siempre se habla de un cordero, ¿no? Un cordero para expiar el pecado del mundo, ¿sí? Se habla de la obra de un cordero, de la sangre de Jesús, lo vemos en Moisés, vemos como el Señor dice que pues, la sangre nos los va a proteger del ángel de la muerte. Durante toda la narrativa bíblica, profecías hablan del cordero, del cordero, del cordero que expiaría el pecado del mundo, ¿sí? Porque antes no teníamos acceso a la presencia de Dios. Ahora, mediante el sacrificio de Cristo y por nuestra fe, tenemos acceso, ¿no? Dice el apóstol Pablo en una de sus epístolas. Entonces, la clave es ¿yo creo que Jesús es Dios? ¿Sí o no? Y si yo no creo que Jesús es Dios, si yo quito completamente la divinidad, entonces se vuelve simplemente un personaje histórico. Pero Jesús no solamente es un personaje histórico, ¿sí? Jesús parte de la historia en la mitad, ¿sí? Y gracias a él, nosotros somos salvos, ¿sí? Se crea, que creo que es lo que enseñan, ¿no? En la escuela dominical, que se crea como la cruz de Jesús es como un puente entre donde estaba yo y Dios, y ya puedo como yo cruzar a donde está el Señor, ¿sí? Entonces, eh, a eso creo que sería, ¿no? Eh, Eso creo que sería reconocer a Jesús como Dios. Es importante para, para, para mi vida cristiana y también para la salvación, ¿sí? Si yo digo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Y Él es Dios, y Dios se hizo hombre, ¿sí? Para quitar los pecados del mundo, ¿sí? Porque Dios es santo, es como un sol que brilla, ¿sí? Y es como que su santidad es alrededor, o sea, la naturaleza de Dios no permite que el pecado se acerque a Él, porque Él es muy santo. Y nosotros estamos llenos de pecado, pero por la obra de Cristo en la cruz podemos acercarnos, ¿no? Al Padre. Entonces, Jesús como Dios, 100% Dios, 100% hombre, que es lo que leíamos en el capítulo 1, ¿sí? De Romanos, porque dice que era el del linaje de David, según la carne, hombre. Pero luego en el versículo 4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre de los muertos, 100% Dios, ¿sí? Entonces, es importante reconocer eso, es muy importante reconocer eso para diferenciar una buena doctrina
de una doctrina que pues no está de acuerdo con las escrituras, ¿sí? Aquí, volvamos un momento entonces a la lectura. Estamos en el versículo 13, versículo 13 y 12. Cuando él dice que los gentiles que pequen, pues perecerán, ¿sí? Porque dice, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Entonces se refiere pues a los gentiles que no tenían la ley. Pero luego dice, pero la ley de Moisés no será utilizada, bueno, pues como la norma, ¿no? De ellos, ¿sí? Lo que yo decía entonces, y también lo decía en la explicación, es que la clave para entender estos versos es que ambos han pecado por igual, ¿sí? Uno fuera y el otro dentro de la ley. Y por eso ambos deben sufrir las consecuencias de esa, digamos, depravación o mal práctica, ¿no? De la ley. Porque el pecado, pues, como nosotros lo hemos visto a lo largo de este versículo, conduce a la perdición de una u otra manera, ¿sí? Lo vemos en el versículo 8, dice, ira y enojo. Lo vemos como en el versículo 9 como tribulación y angustia, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí, para entender esto mejor, la única diferencia que tiene que ver, ¿sí? Yo creo que es el grado de la sentencia, ¿no? Los gentiles no están exentos del juicio de Dios, pero no serán condenados por no cumplir un código de ley que no les era accesible, ¿sí? En este entonces. Porque pues hacerlo sería como digamos un maestro malvado que califica a dos estudiantes eh, a los que les da, digamos, a uno le da las respuestas del examen, al otro no le da las respuestas y pues juzga a uno de igual manera que juzga al otro, ¿sí? No sería justo, ¿sí? Entonces, esta es una manera en la que podemos entenderlo, ¿no? Muchas personas explican este versículo de esa manera, ¿sí? Ver a Dios como un profesor, digamos, de matemáticas que da las respuestas, la preparación del examen, le da a un estudiante todo esto, y al segundo, digamos, no le da nada, pero pues va a haber un examen, ¿sí? Luego llega el momento de calificar y pues el profesor califica ambas pruebas. eh, y pues digamos, esto sería injusto y demostraría que Dios muestra parcialidad hacia uno de los estudiantes sobre otro. Pero la realidad es que no, porque pues en el versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, ¿sí? Esto iría completamente a la naturaleza de Dios. Entonces, Dios no es como este profesor, ¿sí? Am, ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Sí? Lo que Pablo está diciendo es algo que se puede explicar, digamos, con un ejemplo, con el siguiente ejemplo, ¿sí? Digamos que un profesor prepara, ¿no? A toda la clase de matemáticas para los siguientes exámenes, ¿no? Y que le da tareas, guías de estudio y dice, voy a darle las respuestas de la próxima prueba, pero también les exigiré un estándar más alto, ¿sí? Si yo les doy las pruebas de las guías de estudio, los voy a calificar con una manera mucho más severa, ¿sí? Y hay dos grupos de estudiantes, entonces la profesora le da, digamos, las guías de estudio y el otro grupo a los que no. El primer estudiante, pues, suspende la prueba, ¿sí? Y el maestro le había proporcionado las ayudas visuales, los ejemplos, las guías, pero pues este había fallado. Ahora, el segundo estudiante, al que pues el maestro no le había dado las respuestas del examen, pues él también, digamos, falla la prueba, ¿sí? ¿Cuál de los dos estudiantes fracasó? Se puede decir que ambos estudiantes, ¿verdad? ¿Cuál de los dos estudiantes, pues digamos, sería castigado en este caso? Pues se puede decir que los dos, ¿sí? ¿Y cuál de los dos estudiantes, digamos, tenía excusa? Ninguno de los dos tenía excusa porque ambos tenían un examen que presentar al final, ¿sí? Entonces, ¿cuál de los dos estudiantes recibirá un castigo más severo, no? Y pues esta respuesta, digamos, se puede entender, ¿no? A la luz del ejemplo, ¿sí? Se le castigará más severo al que se le dieron las respuestas y las preguntas, ¿sí? Pero lo que habla el apóstol Pablo en el versículo 13 es lo siguiente. En el versículo 13 él dice, porque no solo los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Sí? El punto principal de Pablo en el versículo 13
tiene que ver con la diferencia entre escuchar y cumplir la ley. Y la palabra en griego se traduce como oír, ¿sí? Oír, oyente, ¿sí? Y esto solo aparece unas 4 veces en el Antiguo Testamento. Am, y cada 2 veces, 2 veces de estas 4 veces que está mencionada, esta palabra luego lleva a la conjugación de hacedor, ¿sí? Todos estos ejemplos que les digo están en el libro de Santiago en un mismo contexto donde se contrastan los oyentes contra los hacedores, ¿sí? Entonces lo que Pablo quiere decir es que así como el conocimiento de Dios es insuficiente para llevar al hombre a la salvación, así también el simple hecho de escuchar la ley es insuficiente para llevar al hombre a la salvación, ¿sí? De haber una acción correspondiente, una evidencia que lleve, ¿no? A ese cumplimiento de la ley, ¿sí? Sin embargo, pues este no es el paso final, ¿sí? De la discusión de la ley, porque hay otro punto al que Pablo dirige su atención, que lo vamos a comenzar a leer en el versículo 14, que este es un poco más difícil de entender, entonces yo usaré la pizarra un poco para explicarles. Aquí Pablo no implica, ¿sí? Una, digamos, observ digamos, Pablo no implica como un seguimiento perfecto de la ley mosaica por parte de estos gentiles, ¿sí? Sería fácil para uno leer este versículo y asumir que Pablo está describiendo a todos los gentiles en todas partes, obedeciendo la totalidad de la ley. Sin embargo, cuando uno lee el lenguaje que el apóstol Pablo usa, ¿no? En el griego, um, de este versículo, pues este punto es completamente falso, ¿no? Pablo no está diciendo que, eh, que este tal gentil existiera, no existe, ¿sí? Digamos, si lo siguiente sería cierto, es como lo que Pablo está intentando decir, ¿sí? Pablo está hablando de una manera hipotética, ¿sí? Pablo solo habla hipotéticamente como si la ley pudiera cumplirse y como si el evangelio no hubiera llegado, ¿sí? Lo que Pablo realmente cree se puede, digamos, encontrar en, por ejemplo, capítulo 3 del versículo 9 al 10, ¿sí? Que lo vamos a leer como para tener mayor claridad. Él dice, el capítulo 3 versículo 9 al 10 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Versículo 10 como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y luego, por ejemplo, leamos del versículo 20 al 21 del mismo capítulo 3 que dice, ya que por obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, debemos ser conscientes, y es algo que yo les voy a aquí explicar, voy a poner aquí la pizarrita, debemos ser conscientes de lo siguiente. Déjenme busco cómo puedo poner aquí la pizarra. Listo. Está cargando. Déjale un segundito. Segundito acá. Está cargando. Déjale un segundo, no sé. Está demorando un poquito. Bueno, mm, no me deja. No me deja. Todo está cargando.
Pensaré qué pasará. Está bien, no pasa nada. Ya se los explico de otra manera un poco más, más sencilla. Déjeme ver. Eh, Se los voy a explicar aquí de una manera un poco más sencilla. Entonces, algo que podemos ver y que es importante analizar am, en este versículo 14 es que hay dos tipos de leyes, ¿sí? Que se analizan en estos versículos. Y el contexto muestra claramente cuando la palabra ley significa ley mosaica y cuando la palabra ley podría significar la ley natural, ¿sí? Encontramos entonces dos tipos de leyes. ¿Cuáles son? La ley natural y la ley mosaica. Y el contexto nos va a ayudar a entender claramente cuando la palabra ley signifique ley mosaica y cuando la palabra ley signifique ley natural. ¿Sí? El versículo 14 describe aquellos individuos que fueron mencionados en la primera cláusula del versículo 12. ¿Sí? Que pecaron y perecieron aparte de la ley. ¿Sí? En Romanos 2:12. Entonces, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también pecarán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Sí? Otro ejemplo que podríamos buscar está en Romanos capítulo 3 versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Estos dos versículos demuestran que estas personas también que estas personas también han cometido pecado y el castigo justo por dicho pecado pues es la muerte, ¿sí? Y todo esto se tiene en cuenta independientemente del conocimiento de la ley, ¿sí? Sin embargo, pues la pregunta ahora es si esto es justo o no, ¿sí? Dios ha sido justo al darse a conocer a todas las personas. Y Dios también ha sido justo al no tener la ley como norma contra aquellos que no la poseían, ¿sí? Son como dos preguntas. Eh, Sin embargo, a pesar de que sin embargo, a pesar de ambas circunstancias, eh, esas personas todavía son responsables de su pecado, ¿sí? En otras palabras, aunque Dios ha sido dado a conocer, eh, ¿tiene razón y está mal? Es como una pregunta. Estas personas son condenadas por su pecado, pero ¿es una condena justa si ellos no saben ni siquiera qué es el pecado? Es estas preguntas las que, digamos, eh, son las preguntas a las que nosotros encontramos una respuesta en el versículo 14, ¿sí? Aquí podemos entender, digamos, mejor estas preguntas, ¿no? Eh, Pablo explica que aunque uno no posea la ley, es consciente de la ley de la moralidad, ¿sí? Que es una ley universalmente instintiva. Si podemos estar de acuerdo, o sea, creo que estamos de acuerdo en que todas las sociedades consideran incorrecto el asesinato de personas inocentes. No creo que sea algo que alguna sociedad eh, crea que es bueno, ¿sí? Entonces también debemos estar de acuerdo que existe, digamos, una comprensión, ¿no? Instintiva e inherente de la moralidad, ¿sí? Porque de qué otra manera se podría llegar a tal conclusión, ¿sí? Pablo está abogando por una ley absoluta, ¿sí? No habla de una ley relativa ni psicológica, sino absoluta, una ley completamente objetiva, ¿sí? Una que inclusive va más allá de la ley mosaica, ¿sí? Y esta es una ley que responsabiliza a todos los hombres, particularmente aquellos que no poseen la ley mosaica ni ningún concepto de Dios o Jesús, ¿sí? Cuando se desconoce la ley de Moisés, Pablo apela
a esta ley, que la describe como la ley para ellos mismos, ¿sí? La ley para ellos mismos, que lo leemos al final del versículo 14. Y si usted tiene un resaltador, lo invito a que pueda subrayar esto conmigo. Son ley para sí mismos. Dios no es injusto, ¿sí? Al juzgar a aquellos que están fuera de la ley por los pecados que ellos cometieron, porque ellos son conscientes de que están cometiendo pecados. Esto que el apóstol Pablo está diciendo. Puede que no tengan un entendimiento tan completo y de aquí podemos ir al ejemplo que yo les decía de un estándar más bajo, un castigo más alto y un castigo menos severo. Y puede que no llamen, que no anden, digamos, puede que no lo llamen pecado, sí, a lo que me refiero, pero son igual de pecadores y violan la ley de Dios como el resto del mundo, ¿sí? Entonces, el hecho es que el gentil no está realmente fuera de la esfera de la ley, aunque por supuesto está fuera de la ley mosaica, ¿sí? La ley de Moisés. Eh, si me hago entender. Entonces, para ponerlo en palabras un poco más simples, hay dos leyes, ¿no? Dice el apóstol Pablo en el versículo 14. La ley natural y la ley mosaica, ¿sí? Él dice que aunque uno no posea la ley mosaica como gentil, ¿sí? Es consciente de la ley de la moralidad, ¿sí? Que es una ley que es universal. Entonces, por eso yo les decía, todos estamos de acuerdo en el mundo que matar a alguien inocente está mal, ¿sí? Todos. Entonces, hay una comprensión instintiva e inherente de la moralidad, ¿sí? Que el apóstol Pablo dice que va más allá, podría ir más allá de la ley mosaica, ¿sí? Entonces lo que él dice es que cuando no hay un concepto de Dios o Jesús para el gentil, cuando se desconoce la ley de Moisés, Pablo dice, pero la ley son ellos mismos, ¿sí? Son ley para sí mismos, ¿sí? Entonces, Dios no es injusto al juzgar a aquellos que están fuera de la ley por los pecados que cometieron, porque son conscientes de que están cometiendo pecados, ¿sí? De acuerdo a esta ley universal, esta ley absoluta, que es la ley de la moralidad, ¿sí? Porque es impresionante ver que cada persona sabe que matar, ¿no? Está mal. Cada persona sabe que robar está mal. Hay como una ley moral, ¿sí? Y esa es la muestra de que hay un Dios creador que dentro de nosotros sabemos que hay cosas que están mal, independientemente de si practicamos la ley mosaica o no, ¿sí? Y lo que el apóstol Pablo dice es, puede que estas personas no tengan un entendimiento tan completo, ¿sí? Por eso dice primeramente judío, dice también el griego, pero primeramente judío es porque va a haber como hay un estándar más bajo y un castigo menos severo, ¿sí? Eh, para estas personas que puede que no lo llamen pecado, pero igual son pecadores, ¿sí? Y violan la ley, ¿sí? Pero entonces Dios sigue siendo un Dios justo, ¿sí? Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dios es un Dios justo, ¿sí? Entonces, como que va más allá de la ley mosaica. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 14, hacen por naturaleza lo que es de la ley, ¿sí? Estos, aunque no tengan la ley, es importante, dice, la ley refiriéndose a la ley mosaica, son ley para sí mismos, refiriéndose a esa ley moral, esa ley natural. Ellos son la ley, porque ellos saben, ¿sí? Como la hermana Rosa decía, saben, digamos, porque una ley universal, una ley moral, donde las personas saben, los gentiles saben, eh, saben que está bien y que está mal, ¿sí? Entonces, eh, esto es bien importante para entender el versículo 14, ¿sí? Estas dos leyes que el apóstol Pablo nos está mostrando. En el versículo 15, Pablo escribe que el que no posee la ley todavía tiene una ley, ¿qué dice? Escrita en su corazón, ¿sí? Y que su conciencia da testimonio de esa ley. Ahora, la palabra griega traducida como da testimonio es una palabra que solo se encuentra otras 3 veces en las escrituras y dos de esas veces
están en Romanos 8, capítulo 8, versículo 16, y Romanos 9, versículo 1. Y ambas están ubicadas en un contexto que indica un conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. Y si uno es o no es hijo de Dios. Así que esta ley es una ley mediante la cual se puede conocer verdaderamente el bien y el mal, ¿sí? Además, esta palabra es un participio presente, sí, activo, eh, que habla de la naturaleza continua de la condición. Entonces, lo que Pablo está intentando decir es que la conciencia del hombre no da testimonio de la ley, de la moralidad una sola vez, sino que este es un proceso continuo, ¿sí? La conciencia del hombre lo convence constantemente de su pecado y lo insta a hacer lo correcto, ¿sí? Este es el tipo de ley que Dios ha provisto para todos los hombres. Y es por esta ley que los no alcanzados también serán juzgados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen esa ley escrita en dónde? En su corazón. ¿Sí? Entonces, si tienen su marcador o su lápiz para subrayar, me gustaría por favor que subrayaran aquí en el versículo 15 eh, la frase escrita en sus corazones, escrita en sus corazones. Y también cuando dice, pues si tienen otro color o con el mismo no hay problema. Y también cuando dice dando testimonio su conciencia. Entonces aquí entonces nosotros podemos ver que hay está esta ley que el apóstol Pablo menciona. Entonces, en el versículo 15b, ¿sí? Eh, Es un versículo una declaración que hace Pablo que confunde un poco a la gente y los universalistas, ¿no? Las personas que incluyen, ¿no? A todo el mundo, han usado pues este versículo como defensa, ¿no? Mostrando que es posible que aquellos que no han escuchado alcancen la salvación simplemente siguiendo su propia ley, la ley que está en sus corazones. Sin embargo, pues todo esto, como yo les he dicho, tiene que ser leído a la luz de lo que leímos en el versículo 12. ¿Y qué es lo que dice el versículo 12? Todos pecan, por ende, todos perecen. ¿Sí? Pablo sí indica que si aquellos que no tienen la ley obedecieran la ley escrita en sus corazones, eh, entonces eso sería suficiente para la salvación, ¿no? Ya que han provisto una ley que tiene el poder de excusarlos ante Dios, ¿sí? El problema, sin embargo, es que en tal instancia esta instancia es completamente imposible, porque si bien el curso de su argumento continúa indicando que alguien fuera de un hacedor de la ley estaría justificado. Sin embargo, dado que nadie cumple perfectamente y no hay ninguna justificación en ese sentido, ¿sí? Lo que hablábamos con la hermana Rosa, ya sea la ley de Moisés o la ley de conciencia, la ley es insuficiente para salvar, porque nadie puede seguir la ley perfectamente, ¿sí? Y la perfección es lo que se requiere, según esto, ¿no? Para alcanzar la eternidad en la presencia de un Dios perfecto. Entonces, estamos en necesidad de un Salvador, ya sea en la ley natural o ya sea en la ley mosaica, ¿sí? Porque nunca vamos a poder cumplir la ley de manera perfecta, ¿sí? Y la perfección es lo que se requiere para la eternidad, en presencia de un Dios perfecto, ¿sí? Un Dios que es santo. Entonces, si bien los no alcanzados en teoría podrían ser salvos sin la ley o cualquier conocimiento del evangelio, pues obviamente esa probabilidad queda totalmente descartada, ¿sí? A raíz de que, pues, lo que leíamos antes, Romanos 3, versículo 23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, pues porque el pecado condena a los hombres, ¿sí? Eh,
Sin embargo, también la ley de Moisés pues es insuficiente para salvar sin Cristo. Entonces, uno de los principales puntos del libro de Hebreos es que la ley mosaica era insuficiente y que el sacrificio de Cristo era absolutamente necesario para la salvación, ¿sí? Y para entender esto, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos 10 minutos. Voy a tratar de cerrar esta discusión. Si podemos ir por favor al libro de Hechos. Corran conmigo al libro de Hechos para poder terminar esta discusión. Perdón, libro de Hebreos. Vamos al capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo del 1 al 10. Lo voy a leer para ustedes. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecer, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto está en el Salmo 40, versículos 6 al 8. Versículo 8 voy a seguir leyendo aquí de Hebreos. Capítulo 10, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez. ¿Y qué dice? Para siempre, para siempre. Entonces, la ley como medio de justicia, ya sea la ley mosaica o la ley de conciencia, la ley moral, no puede guardarse completamente. Por lo tanto, no puede conducir a la vida eterna ni a la comunión con Dios. ¿Sí? Si simplemente seguir la ley, cualquier ley fuera suficiente, entonces seguramente Dios, el Padre, no habría sometido a su Hijo a la ira de Dios, ¿sí? A su ira, a su juicio. Seguramente Jesús no se habría despojado y se habría entregado voluntariamente a la tortura, a la muerte. Entonces, la encarnación, ¿sí? Muerte y resurrección de Cristo fueron absolutamente necesarias para la salvación de la humanidad, porque ni la ley de Moisés, ni la ley moral pudieron ser guardadas u obedecidas plenamente por el ser humano, salvo para Cristo. Entonces, Pablo termina esta discusión en el versículo 16. ¿Alguien ya leyó el versículo 16? Creo que la hermana lo leyó. La hermana Elida leyó el versículo 16, si no estoy mal. ¿O no? ¿Alguien leyó el versículo 16? Creo que no. Nadie lo ha leído, lo puedo leer si Por deseas. favor, muchas gracias. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Exacto. Muchas gracias, hermana. Entonces, Pablo termina esta discusión en el versículo 16, enfatizando la relevancia de toda esta discusión, ¿sí? Y eso se debe a que habrá un día de juicio, habrá un día en el que Dios juzgará. Entonces, si hay un día del juicio, es necesaria, eh, es necesaria esta absolución, ¿sí? Pablo acaba de dejar en claro que ya sea que esté siguiendo una ley conocida, eh, la ley mosaica, o esté siguiendo la ley escrita en tu corazón, eres culpable.
¿sí? Porque va a haber un juicio. Entonces, ninguno de los dos se puede conservar perfectamente. Y si las cosas no fueran ya lo suficientemente sombrías, ¿no? O difíciles, Pablo afirma que no son solo tus acciones, sino los secretos de los hombres los que serán juzgados. Es duro, escalofriante. Cuán oscuro y deprimente sería este mensaje si no fuera por la obra redentora de Cristo, ¿cierto? Sin embargo, el verdadero aprecio por la obra de Cristo no se logra plenamente hasta que se comprende, ¿no? La condición del hombre, ¿sí? Así que el gratuito de Dios, la vida eterna, se encuentra en Jesús. Solo se aprecia cuando por primera vez se comprende que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Que lo encontramos en Romanos capítulo 6, en el versículo 23, ¿sí? Dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí termina la discusión del día de hoy. Quedan 5 minutos, pero fíjense todo lo que aprendimos el día de hoy, ¿no? Un montón. Pero entonces el apóstol Pablo termina su discusión en esto. Va a haber un día de juicio y no solo se juzgarán las acciones, sino los secretos de los hombres, ¿sí? Prácticamente que el apóstol Pablo termina diciendo que serán juzgadas las personas, sus acciones, serán juzgados los secretos, ¿sí? Pero dice que en el día que Dios juzgará por Jesucristo, ¿no? Los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Eh, Como yo les decía, este versículo es un poco oscuro, ¿no? Y deprimente, si no fuera por la obra redentora de Cristo, ¿sí? Entonces, como nosotros sabemos, lo acaba de recalcar la hermana Rosa y yo también, versículo romano, en Romanos capítulo 6 versículo 23, la paga del pecado es la muerte, pero entonces, como alguien ya ha muerto por nosotros, que es Cristo, ¿sí? Cristo crucificado, muere en la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sí? Cuando yo estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, entonces nazco, ¿no? A una nueva vida. ¿Sí? Porque es imposible, no se puede cumplir la ley que está escrita en mi corazón, la ley de la moralidad, y tampoco es posible seguir al pie de la letra la ley de Moisés, ¿sí? La ley mosaica. Imposible. Fallé, caí. Todos hemos, Romanos capítulo 3 versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos por debajo del estándar que Dios tiene de santidad. Pero hay una dádiva, ¿sí? Que lo leíamos. La dádiva, hay un regalo de Dios. Y este regalo es la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, toma nuestro lugar, ¿sí? Y la ley que nunca pudimos cumplir, la ley moral cumplida por parte de Jesús. La ley mosaica cumplida por parte de Jesús. Cuando Él muere en la cruz, su sangre es derramada y hemos sido redimidos. Y ahora nosotros podemos tener acceso a la presencia del Señor. Tenemos acceso a disfrutar de una vida de amistad con el Señor, ¿sí? Entonces, ¿es importante la obra de Jesucristo? Claro que es importante. ¿Es importante Jesús? Claro que es importante. Lo que decíamos ahorita con la hermana Rosa. Todo apunta a Jesús en la palabra. Todo apunta a Jesús. Todo a Jesús de Nazaret. Entonces, con esto cerraríamos la discusión del día de hoy. Pero pues tremendo todo lo que hemos aprendido. Yo les sugiero leer nuevamente Romanos capítulo 2, ¿sí? De aquí al día viernes, hasta el versículo 16. Repasen sus notas, lean lo que hemos estudiado, ¿sí? Que no se les olvide, ¿sí? Porque el apóstol Pablo sigue todo el libro de Romanos. Él no para, ¿sí? Es como una bala que es disparada, no para. Entonces, no para hasta que llegue a su destino final. Entonces, el apóstol Pablo sigue,
pero nosotros tenemos que guardar esto en nuestros corazones, anotarlo para que no se nos olvide. Si te gustó este video, dale click al botón me gusta y suscríbete para que veas más videos. Y si quieres ser parte de Ruach, dale click al link o ingresa a www.cbruach.com e inscríbete para que tengas acceso a todas las clases y así obtengas tu certificado.